Hay un tipo de dolor que es diferente a todos los demás. No es el fracaso de un negocio. No es una meta que no se cumplió. Es perder a alguien que importaba, una amistad que se apagó, una relación que terminó, una familia que se rompió. Hoy no vamos a fingir que ese dolor no existe. Vamos a hablar de lo que se construye después. La mayoría de las personas que ven este tipo de videos terminan exactamente igual que como empezaron. Escuchan, sienten algo y siguen con su vida. Este canal no es para esas personas. Es para los que están cansados de saber lo que deben hacer y no hacerlo. Para los que ya no quieren más inspiración vacía. Para los que quieren verdades que obliguen a moverse. Si eso eres tú, quédate. Empieza ahora. Hoy vamos a explorar algo que la mayoría de contenido de superación personal evita. El fracaso en las relaciones humanas. No el fracaso profesional, no el financiero. El más doloroso de todos, porque no se trata de lo que perdiste, sino de a quién. Primer historia. El rey que perdió a su mejor amigo. David y Jonatán tenían una de las amistades más profundas registradas en toda la literatura antigua. Jonatán, hijo del rey Saúl, eligió proteger a David incluso cuando su propio padre quería destruirlo, sacrificando su posición como heredero al trono por lealtad a alguien que consideraba más que un amigo. Cuando Jonatán murió en batalla, David escribió un lamento que ha sobrevivido miles de años, expresando un dolor que no intentó minimizar ni esconder. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. David no fingió que estaba bien. No transformó inmediatamente su dolor en una lección inspiradora. Lloró abiertamente una pérdida que sabía que no podría reemplazarse. Pero lo que David hizo después es donde está la verdadera lección. En lugar de cerrar su corazón para protegerse de futuras pérdidas, buscó al hijo sobreviviente de Jonatán y lo cuidó por el resto de su vida, honrando la amistad perdida a través del cuidado de quien quedó. El dolor de perder una relación importante no tiene que convertirte en alguien que deja de conectar. Puede convertirte en alguien que honra lo perdido cuidando lo que queda. Historia 2. El filósofo que perdió a su esposa 2 veces. C.S. Lewis, uno de los escritores y pensadores más influyentes del siglo XX, se casó relativamente tarde en su vida con una mujer llamada Joy Davidman. Su matrimonio fue breve. Ella murió de cáncer apenas 4 años después de casarse. Lewis escribió un libro devastadoramente honesto sobre su duelo, donde confesó algo que sorprendió a quienes esperaban de él, las respuestas confiadas de un pensador cristiano reconocido. Admitió que en medio del dolor, sintió que Dios estaba ausente, que las certezas filosóficas que había construido durante toda su vida parecían insuficientes frente a la pérdida real. No escribió ese libro para tener todas las respuestas. Lo escribió porque necesitaba procesar honestamente algo que lo había destrozado. Y sin embargo, en las páginas finales, después de atravesar completamente la desesperación sin apurar el proceso, Lewis llegó a una perspectiva diferente. No una que eliminara el dolor, sino una que le permitió seguir viviendo con él, en lugar de ser consumido por él. Marco Aurelio hubiera reconocido ese proceso. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que está en el camino, se convierte en el camino. No significa que la pérdida se convierta en algo bueno. Significa que incluso el obstáculo más devastador puede convertirse en el material con el que construyes lo siguiente. Historia 3. El hijo que regresó y el padre que corrió a recibirlo. Hay una historia que Jesús contó, tan conocida que su título se volvió parte del lenguaje cotidiano, incluso para quienes nunca la han leído completa. La parábola del hijo pródigo. Un joven pide su herencia en vida, se aleja de su familia y despilfarra todo lo que tenía en una vida de excesos, hasta terminar sin nada, cuidando cerdos, tan hambriento que envidiaba la comida de los animales que alimentaba. Cuando finalmente decide regresar a casa, no espera ser recibido como hijo. Ha preparado un discurso donde simplemente pide ser tratado como uno más de los sirvientes de su padre. Sabe que no merece más que eso. Pero mientras todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y en lugar de esperar a que llegara para escuchar sus explicaciones, corrió hacia él.
Lo abrazó antes de que el hijo pudiera terminar de pronunciar el discurso que había preparado sobre no merecer nada. Lo que hace esta historia relevante para el fracaso en las relaciones no es solo la actitud del hijo que regresa, sino la del padre que sale corriendo, sin exigir explicaciones completas, sin hacer que el hijo se ganara el perdón antes de recibirlo. La reconciliación que la mayoría imagina requiere que la parte que falló se gane el perdón paso a paso, demostrando arrepentimiento suficiente antes de ser aceptada de vuelta. Esta historia describe algo diferente. Un padre que corre hacia el hijo antes de que las explicaciones siquiera comiencen. No todas las relaciones rotas pueden repararse de esta forma, pero cuando la reparación es posible, esta parábola sugiere que a veces el obstáculo más grande no es la disposición del que falló a regresar, sino la disposición del que fue herido a correr hacia el encuentro, en lugar de exigir que el otro cruce toda la distancia solo. Historia 4. La madre que aprendió a soltar. Existe una historia menos conocida pero profundamente instructiva sobre una madre que tuvo que enfrentar la ruptura más difícil que existe: ver a un hijo alejarse completamente, después de años de conflicto que ella no lograba resolver por más que lo intentara. Después de años de intentar controlar, arreglar, forzar una reconciliación que su hijo no estaba listo para dar, ella finalmente llegó a una comprensión dolorosa pero liberadora. Algunas relaciones no se sanan con más esfuerzo de una sola parte. A veces sanan con espacio, con tiempo y con la aceptación de que no todo está bajo tu control. Epicteto ofreció el marco filosófico exacto para esta situación: distinguir claramente entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Tus propias acciones, tu propia honestidad, tu disposición a reparar cuando sea posible, eso está en tus manos. La respuesta de la otra persona, su disposición a perdonar o reconectar en su propio tiempo, eso nunca estuvo bajo tu control, sin importar cuánto lo desearas. Esta madre no dejó de amar a su hijo, dejó de intentar controlar un proceso que no le pertenecía completamente. Y en esa aceptación encontró algo parecido a la paz, incluso sin la resolución que hubiera preferido. Quinta y última historia: el discípulo que negó y fue restaurado. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces durante la noche más crítica, después de haber prometido apasionadamente que nunca lo haría. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, el relato describe que lloró amargamente, consciente de la magnitud de su propia traición. Lo que hace esta historia relevante para el fracaso en las relaciones no es solo la traición de Pedro, sino lo que sucedió después. En lugar de ser descartado permanentemente por su fallo, Pedro fue buscado específicamente, confrontado con compasión en lugar de condena, y restaurado a una posición de liderazgo que ni siquiera él probablemente creía que merecía después de lo que había hecho. Esta historia contiene una verdad incómoda sobre las relaciones humanas. A veces el fracaso más grande no viene de lo que otros nos hicieron, sino de lo que nosotros mismos hicimos cuando el miedo o la debilidad nos ganaron. Y la pregunta más importante no es si vamos a fallarle a alguien alguna vez, porque probablemente lo haremos, sino qué hacemos con ese fracaso después. Pedro no se quedó atrapado en la vergüenza de esa noche para siempre. Permitió ser restaurado, lo cual requirió una vulnerabilidad diferente, pero igualmente difícil: aceptar el perdón que no sentía que merecía. 5 historias sobre el dolor más humano que existe: perder, dañar o ser dañado por alguien que importaba. David llorando abiertamente la pérdida de Jonathan, sin dejar que ese dolor cerrara su capacidad de seguir cuidando a otros. Luis atravesando honestamente la desesperación del duelo sin apurar el proceso hacia respuestas fáciles. Un padre corriendo hacia su hijo antes de que las explicaciones siquiera comenzaran. Una madre aprendiendo a distinguir entre lo que podía controlar y lo que tenía que soltar. Y Pedro aceptando ser restaurado después de haber fallado de la forma más dolorosa posible. Ninguna de estas historias promete que toda relación rota se arregla. Algunas pérdidas son permanentes. Algunas reconciliaciones nunca llegan, sin importar cuánto se desee. Pero todas estas historias comparten algo esencial: el dolor de una relación fracturada, procesado honestamente en lugar de negado o apresurado. Puede convertirse en el material con el que construyes una capacidad más profunda de amar, perdonar y conectar en el futuro. No tienes que fingir que no duele.
No tienes que apresurar tu proceso hacia una lección inspiradora antes de haber sentido completamente lo que se perdió. Pero cuando estés listo, lo que se rompió también puede convertirse en lo que te enseñó a construir algo más fuerte la próxima vez. Únete a nuestra comunidad. Somos los que no paran. Antes de irte necesito que hagas 2 cosas. La primera, deja un comentario ahora mismo con una sola palabra que describa cómo te sientes después de este video. Una palabra, eso es todo. Cuando lo escribes, lo anclas, lo haces real. La segunda, si lo que escuchaste hoy fue diferente a lo que encuentras en cualquier otro lado, suscríbete, no para hacerme un favor, para unirte a los que decidieron no quedarse quietos, porque aquí somos una sola cosa, personas que eligieron seguir moviéndose cuando todo les decía que se detuvieran. Bienvenido, somos los que no paran. En el próximo video, vamos a hablar de algo que muchos usan como excusa para no empezar. La edad. Vamos a ver historias reales de personas que reinventaron completamente su vida, cuando la mayoría ya había decidido que era demasiado tarde. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.